Bienvenidos a GastroTalk, mi nombre es Martín Mesa. Quiero comenzar por darle un saludo a todas las personas que vieron nuestro podcast anterior, en especial a los que comentaron, estamos por aquí. Un saludo para Sara, para mi pana Reni, y bueno, la pasamos genial con mi gran amigo Horacio Carrasquero, hablando de masas madres. Y bueno, cuando tengan un chance, véanlo si no lo han visto. Ya entrando en nuestro episodio número 5, vamos a estar entrevistando a la profesora Mirta Noceda. Ella es docente, sommelier, formadora homologada de La Rioja, España, mamá de Camila, y bueno, la pasamos genial con ella hablando sobre vinos, hablando sobre el proceso del vino antes de la botella, de la enología, de la diferencia entre un enólogo y un sommelier. Y bueno, la pasamos excelente, de verdad, muchas gracias a la profe. Síguenla en sus redes en Instagram, Mirta Sommelier, y bueno, esperamos que les guste. Esto es GastroTalk, la mesa está servida. Profe Mirta, bienvenida a GastroTalk. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, gracias por pensar en darme esta plataforma, en esta oportunidad de poder estar con ustedes, de compartir con cada uno de quienes los siguen, los escuchan, algo de esta trayectoria, que ama los vinos, que ama la docencia y que lo único que busca es dejar un poquito en cada de mis alumnos, en cada de los consumidores, un pedacito del vino, que se enamoren de esta maravillosa bebida que me cautivó ya hace muchísimos años. Gracias, profe, bienvenida. Entonces, vamos a comenzar un poquito con eso de su carrera. ¿Cómo comenzó, cómo se enamoró, cómo comenzó la pasión por el vino? Bueno, la verdad que tiene una historia bastante, te digo, simpática. Yo siempre la suelo contar en mis aulas, todo el mundo me hace la misma pregunta y me dice, Mirta, ¿cómo te enamoraste? Yo era maestra, bueno, sigo siendo maestra, pero maestra de kinder, de inicial, ya con varios años de experiencia. Y por aquel entonces tenía una niña de 3 años que empezaba su etapa preescolar. Entonces, lo que buscaba era un tiempo de compartir con ella, ser más mamá a tiempo completo y no a medio tiempo. Y le dije en ese momento, hablamos en casa con mi esposo y me dijo, quiero tomarme este año para dedicarme a la niña. Y me dijo, ¿por qué no te metes a estudiar algo? Quizás compartir tu tiempo. Y a mi esposo y a mí nos encantaba el vino. Bueno, nos encanta el vino, pero éramos meros bebedores sociales, sin conocimiento. Y una tarde en casa nos reunimos, nos dimos con la sorpresa, nos juntamos en la sala y yo le llevaba el recorte del periódico y él ya lo había señalado en el periódico, la carrera que en aquel entonces, te estoy hablando por el año 2004, recién se aperturaba en el Perú la carrera de sommelier. Ahí me enrumbé a tomar la carrera rápidamente, sin imaginarme todo lo que me depararía en un futuro. Inicialmente era para aprender de vinos, aprender a expresarme mejor, a conocer el vino. Y desde el 2005 que termino la carrera hasta el día de hoy, ya son muchos años, son cerca de 15 años, dedicada al vino, ¿no? Combiné mi parte profesional de docente con la parte vinícola, formando alumnos, compartiendo con clientes, asesorando y sobre todo disfrutando. Es lo que me encanta. Cuénteme cómo fueron esos primeros años una vez que usted se gradúa. ¿Estudió para sommelier o estudió enología? Estudié para sommelier y qué bueno que me preguntas eso porque hay mucha confusión siempre. ¿Tú eres enóloga o sommelier? Y la diferenciación es muy sencilla, ¿no? El sommelier es el que está cuando el producto ha sido terminado, es decir, de la botella hacia adelante. El enólogo es el que está detrás de la botella, es decir, el que se encarga de ver todo el proceso de elaboración, la cosecha de las uvas, estar todo el tiempo, ver los suelos, los climas. Es más como el que crea, es el papá del vino, ¿no? El sommelier es aquel que se dedica a darle no solamente el servicio del vino, sino también a transmitir lo que a veces ese enólogo o esa bodega quiere producir. Yo estoy formada en sommelier. Acá en el Perú recién, hace pocos años, hará todavía ni 5 años, recién se aperturó la carrera de enología. Formada como sommelier, entonces mi formación está más orientada a la asesoría,
a la educación, a la transmisión, al cómo disfrutar el vino y en qué momento, ¿no? Siempre respetando, obviamente, la decisión del consumidor, ¿no? Profe, y una pregunta. Cuando un enólogo, ¿es recomendable que un enólogo sea sommelier o no necesariamente es necesario? ¿Lo ayuda en algunas fases de su proceso desarrollando el vino ser sommelier o no? Mira, yo creo que realmente, si bien es cierto, una etapa no es obligatoria o prerequisita de la otra, pero yo creo que sí se complementan. Sí, definitivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el sommelier está más destinado al servicio, a la asesoría, al trabajo en un restaurante, en una vinoteca, en una escuela, como he venido yo desarrollándome, en una escuela de cocina. Entonces, a veces el enólogo tiene tanto tiempo metido en los campos, porque el trabajo es 365 días, no solamente cuando se hace el vino, ¿no? Es todo el año. Entonces, claro. Yo creo que cada profesión está bien situada dentro de lo que cada rol que desempeña, pero sin ser prerequisito, sí yo considero que tiene que haber conocimientos, tanto también de parte del sommelier, como que tiene que entender de procesos, cómo le hablas a un cliente de a qué huele un vino, de qué color tiene, o si tiene tal o cual aroma, si no entiendes la parte de los procesos. Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber alguna química, algún encuentro, un punto de encuentro entre las dos profesiones. Ahora, y antes de quizás, ahorita le voy a hacer unas preguntas acerca de eso, pero sí quisiera antes de que entremos ya en esa materia, preguntarle exactamente cómo fueron los primeros años. ¿Usted trabajó en restaurante? ¿Fue directamente a dar clases? Un poquito cuéntenos para la persona que está quizás, que quiere estudiar la carrera o que ya es sommelier, quizás para tener una idea de cuáles son las vías por las cuales puede una persona ya graduada o estudiada comenzar a practicar la carrera. Mira, el primer año yo era una profesora, no tenía conocimientos del vino, entonces ni de los aromas ni de las bebidas. Entonces, ese primer año fue fue un reto para mí. Mis compañeros de clase, éramos 21 personas conmigo, todos estaban vinculados al mundo de la restaurantería, del servicio, del catering. Entonces, cuando yo llego, realmente fue un año de un reto, pero que finalmente dije, no me va a vencer esto, yo también puedo. Fue un año difícil de aprender a diferenciar entre el alcohol y los aromas del vino. Y cuando concluí ese año, trabajé, el primer año hice como pagué un derecho de piso, ¿no? Quería entender cómo se trabajaba en un restaurante. Trabajé en un restaurante por aquel entonces muy famoso de Lima, La Rosa Náutica. Trabajé ahí un año, casi un año realmente, pero el trabajo, el rush es muy fuerte. Entonces yo sentía que no tenía claro lo que era el servicio, pero no era lo que quería dedicarme. Yo quería, mi alma de docente me llevaba un poco a la comunicación, a la formación. Y es como que de pronto en una reunión, sin pensarlo, conozco al director de Bar y Bebidas de Le Cordon Bleu Perú, y me dice, me invita a que me presente como una posibilidad a enseñar con ellos. Okay. Y ahí empieza mi vida, desde el año 2005, fines del 2005, hasta la fecha, donde he tenido pues la dicha, digo yo, de conocer grandes personas, grandes alumnos, y que me han dado, y que a los cuales realmente el mejor regalo que he recibido es decirme, profe, por usted me enamoré del vino, o complementé mis estudios. Entonces yo digo, wow, tarea cumplida. Claro, claro que sí. Y cuéntenos un poquito sobre el pensum de la escuela. Cuando estudian enología en Le Cordon Bleu, los alumnos qué ven? Mira, en realidad, yo creo que de eso hay muchos alumnos que podrían dar testimonio. Cuando comienzan a estudiar enología, y te estoy hablando, ya actualmente las cosas han cambiado un poco. Hablo de la periodicidad del curso, pero antes se estudiaba un año completo, es decir, la carrera de gastronomía o de cocina adicionalmente llevaba un año completo de enología, donde veías desde procesos, desde qué era el vino, hasta procesos de elaboración, uvas, y bueno, y lo más fabuloso era pues que cerraban con una cena maridaje, ¿no? Sí. Donde el alumno plasmaba su formación como cocinero o gastrónomo acompañado del vino, porque son dos elementos que se encuentran, definitivamente. Claro.
Que por Entonces, cierto, yo he visto así, fotos de la cena y me parece que no solo los platos, sino los maridajes son espectaculares. realmente me ha tocado felicitar a alumnos que han hecho trabajos increíbles de investigación. Es decir, no solamente traer el vino tal, sino que además se comprometieron, investigaron y fue un plus tremendo para ellos, ¿no? Entonces dices, wow, dices tú, realmente valió la pena tantas horas de estudio, tantas Claro. horas de dedicación, pero creo necesarias porque hoy un bartender, hoy un cocinero, un gastrónomo, un pastelero, definitivamente hoy tiene que tener conocimiento del mundo de las bebidas. El mundo hoy es un mundo muy cambiante, muy versátil, donde ya no te centras en una sola área, una sola línea, ¿no? Tienes que tener una mirada, digo yo, no General, solamente general, de 180. claro. Ahora, ya entrando un poco en materia, creo que ya nos dio un previo, pero entonces el enólogo me estaba comentando que es, digamos, todo el proceso antes de que el vino llegue a la botella. Así es. ¿Me puede explicar rapidito cuál es ese proceso de una manera sencilla? Sí, realmente, mira, el trabajo bueno, sencillo lo vamos a hacer, pero eso es como a largo plazo, ¿no? Claro. La planta tiene un proceso de crecimiento durante el año. Es decir, durante el año la planta crece, se desarrolla, llega a la vendimia, que es la cosecha, ¿no? El enólogo está presente durante todo ese proceso, se recoge la uva va a un lugar específico donde se va a elaborar el vino, el enólogo está presente en todo el proceso de elaboración, que puede tardar como hasta que llegue a la botella años. Okay. Es decir, si hablamos de todo el proceso, desde que se recoge la uva hasta que la botella llega a una vinitoteca, a un supermercado, a un canal online de venta, puede tardar en algunos países hasta 6 o 7 años. Wow, okay. Entonces ahí el enólogo está en todo ese proceso de elaboración. Es decir, si él considera que el vino hay que ponerle barrica, si el vino no es un vino joven, qué formato es el que se va a presentar, si mezclo la Malbec con la Cabernet Sauvignon o si solamente voy a poner una uva. Todo ese proceso que puede tardar meses, años o también de pronto solamente 2, 3 meses antes de salir a la venta, el enólogo está presente. ¿Qué tipos de uvas se usan en estos procesos? Cualquier uva, porque yo estaba leyendo que hay miles de tipos de uvas, pero Sí, solo pero cientos se usan para el vino. me encanta la pregunta porque efectivamente cuando hablamos de uva, la uva pertenece al género de la vitis, es muy amplio, pero lo que se considera como correcto, diríamos único para la elaboración de vinos es justamente la vitis vinífera. Dentro de la vitis vinífera te cito los ejemplos más comunes: Malbec, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, y te podré ir citando un sinnúmero de variedades, ¿no? Zinfandel, que se toma mucho en Estados Unidos, por Sí, ejemplo, California. ¿no? California, Merlot, ¿no? Son las variedades permitidas. Dentro de esas variedades estamos hablando que existen más de 5.000 variedades de uvas entre tintas y blancas. Así que imagínate las posibilidades. Wow. Y entonces ya una vez que sabemos que hay ciertos tipos de uva, ¿qué tan importante es el terroir y el microclima del país para afectar en la calidad de esa uva? Como todas las cosas. La uva tiene su propio ADN, pero la influencia del clima, del suelo y de la mano del hombre es fundamental. Es como los cocineros, digo yo. A todos les podemos dar la misma materia prima, pero esa materia prima, vemos el tema de cómo el cocinero, desde las técnicas culinarias que utiliza, la marinada previa, la sazón que pone y la forma como él conduce, obtiene un determinado producto. Con el vino es exactamente igual. Existe la Cabernet Sauvignon, te cito el ejemplo, que es la variedad quizás más plantada en el mundo dentro de las tintas. Cada variedad tiene una característica propia. Yo pruebo un Cabernet Sauvignon de California, nunca será igual al de Francia, ni al de Chile, ni al que está en Australia. Okay. Habrán elementos en común, pero la influencia de tu pregunta del terroir, donde entendamos que terroir es clima, suelo y mano del hombre, va a marcar una significativa diferencia. Cuénteme un poquito, ya que hicimos esa pregunta,
de los vinos en Perú. Hay vinos en Perú, eso es una área que está mejorando, es algo que quizás porque digamos que Chile y Argentina tienen unos grandes vinos, entonces con estos países que estamos digamos, en el área de Sudamérica, ¿estamos desarrollando vinos de calidad o todavía está en proceso? Yo creo que es importante la pregunta para que entendamos lo que es el concepto de la calidad, ¿no? Países en Sudamérica, hablemos de que el hemisferio, es decir, el planeta, por así decirlo, para la producción de vinos está dividido en dos franjas, hemisferio norte y hemisferio sur. Eso tiene que ver básicamente con la suerte de la ubicación de cada país. Nosotros como Perú, si bien es cierto, no estamos dentro de lo que se considera la franja del vino, hay un proceso y justamente esta semana que está corriendo y concluye, me parece, mañana o unos días más, se está celebrando el cuarto Salón del Vino Peruano. Es un trabajo de un sommelier peruano, de Pedro Cuenca, un gran amigo mío, que está haciendo realmente un trabajo de poner al vino peruano en un sitial diferente. Hay bodegas clásicas, tenemos bodegas como Tacama, como Queirolo, Tabernero, que tienen muchos años en el mercado, pero todavía hay pequeños productores y hay que darles la oportunidad. Entonces, estamos pasando de elaborar simplemente vino a aportarle un factor, que es el factor de la calidad. Y dentro del factor de la calidad, a cuidar procesos de elaboración, del cuidado de la uva y buscar un poco y entender qué cosa quiere el consumidor. Yo creo que cada país tiene lo suyo. Chile tiene sus vinos, Argentina tiene lo suyo, pero un factor que nos diferencia, que creo que hay que entenderlo, es también la ubicación de cada país. ¿Y cómo ha sido en este proceso que usted nos está nombrando el apoyo de los dueños y de los chefs y de los restaurantes en incorporar esos vinos peruanos en su carta? ¿Hay aceptación? ¿Hay esas ganas? Yo sé que cocineros en general, chefs reconocidos, Perú apoyan mucho la producción nacional. Sí, es verdad. Yo creo de que tanto cocineros, tanto gastrónomos o dueños o propietarios de restaurantes, acá en Lima sobre todo, donde se concentra el mayor consumo de vino, han entendido de que es necesario que la comida y la bebida, en este caso el vino, no pueden caminar de manera separada. Es decir, tienen que caminar de manera paralela. Yo siempre hago la referencia de que tienen que caminar como un matrimonio. Como un matrimonio ideal es uno al lado del otro. En realidad, incorporarlo, hay mucho apoyo, mucha aceptación, sobre todo en restaurantes importantes en Lima, sin mencionar ninguno, pero en realidad que han incorporado y le dan un espacio al vino peruano, sobre todo en sus menús de degustación, con muchos vinos peruanos, ¿sí? Y no de marcas, no de grandes marcas, sino de productores pequeños. Sí, definitivamente sí hay una aceptación y el turista que llega lo que busca es un europeo, un norteamericano, un asiático. ¿Qué quiere probar? Quiere probar un vino local. Y qué mejor con nuestra gastronomía, ¿no? Y funciona muy bien. Ya por cierto, digamos quizás el pisco peruano ya está bien posicionado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Se ha ido posicionando conforme han ido pasando los años a entender de que es un destilado de lujo, no es simplemente ya no es un aguardiente, sino un destilado como cualquier otra bebida fina, como un coñac, un brandy, y que hay que darle el espacio para beberlo. Ahora, pisco, yo siempre digo, hay que beberlo solo. Hay un espacio para la coctelería, pero el pisco es como tomar de pronto. Que es de calidad, ¿verdad? Así es una bebida de lujo que hay que saberla apreciar, hay que saber entenderla y tomarla. Y sobre todo, hay una posibilidad, te cuento, sobre todo con nuestra pastelería peruana, increíble para maridajes. Increíble, no sabes la posibilidad que tiene. Buenísimo. Ahora ya que repasamos esa parte quizás de la parte del lado de la enología, vámonos al lado de la botella y el comensal. Vamos a hablar ya directamente del sommelier. ¿Cuál es el trabajo del sommelier una vez que ya está en el restaurante y ya se educó? ¿Es guiar al comensal en el maridaje y en qué va a ir bien con su comida? Así es. Yo creo que la palabra mejor indicada que has dicho es guiar. Yo siempre les digo a todos de que la formación de un sommelier es de asesorar, de cuidar, de sugerir y no dejarse nunca llevar por imposiciones o por modas. Hay clientes que están muy abiertos a que tú los sugieras, que los lleves como de la manito.
pero hay clientes que de pronto ya vienen con ideas prefijadas. Entonces, la función de un sommelier en un restaurante propiamente dicha es una función de servicio, pero un servicio cuidando todo el proceso, desde la guarda de la botella, de cómo la debes custodiar en tu cava del restaurante, de la temperatura de servicio, el uso de la cristalería adecuada, el darle el servicio al comensal. Si la botella digamos que tiene un trabajo de mucha ética, ¿no? Porque también no pueden estar casados con ninguna bodega o con nadie, sino tienen que guiarlos en base a lo que van comiendo. Así es, o sea, ese es el trabajo, creo yo, profesional de un sommelier, ¿no? Efectivamente, no casarse con nadie. Tú puedes tener tu vino preferido, el que más te guste, o bodegas que de pronto sintonizas mejor, pero todos los vinos tienen una posibilidad. Yo creo que hay que ser muy éticos a la hora de sugerir, no dejarse llevar por apasionamientos, y de pronto si hay clientes que te piden un vino que no necesariamente tú consideras que es el que te agrada, pues yo siempre digo que en el maridaje nada es subjetivo, nada es no tiene un objetivo, algo tan definido, al contrario, depende mucho de las tendencias. Cuando alguien me pregunta y me dice, Mirta, ¿cuál es el mejor maridaje? El que te gusta a ti, ese es el mejor maridaje. Ahora, me encanta que haya dicho esto, porque hay digamos, de la vieja escuela, creo yo, era que los vinos rojos se van con carnes. Así es. Y los vinos blancos van con pescados. Cuéntame un poco sobre esto. Bueno, definitivamente como todos los procesos, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje, un proceso acá hablamos de la palabra propiamente dicha, que es la palabra del maridaje. Maridaje viene de mariage, de matrimonio, de la combinación. Pero como todo en la vida, ¿no? Sufre cambios, es el atreverse es el romper creencias o romper ciertos mitos. Y como todas las cosas, ¿no? Hay una evolución del consumidor. Si bien es cierto, antiguamente era solamente carnes rojas con vinos tintos y blancas con vinos blancos, lo real es que nos encontramos con maridajes, un atún, por ejemplo, lo podrías comer tranquilamente con un vino blanco o con un vino tinto. Entonces, yo creo que el cliente hoy está en búsqueda no solamente de apreciar el vino o la comida de manera separada, sino también de encontrar esa armonía de sabores, de aromas, de texturas que encuentras a la hora de juntar ambos elementos. Entonces sí, ha cambiado muchísimo y una de las, por lo menos acá en Lima, lo que nos ha favorecido tremendamente es ese boom gastronómico, esa creatividad de nuestros cocineros, de nuestros chefs, además de utilizar insumos no solamente locales, sino regionales, que creo que le da una apertura tremenda, no sabes lo fabuloso. Porque si bien es cierto, como país no somos grandes productores, pero tenemos una gran suerte. Tenemos vinos, creo que de todas partes del planeta. O sea, claro, realmente tenemos una oferta vinícola muy grande, entonces nos permite jugar. Pero yo creo que hay que respetar las creencias de si yo creo que carne roja con vino tinto, pero también hay que atreverse hay que romper ciertos esquemas. En este sentido, en el maridaje, ¿qué estamos buscando? O sea, cuando hablamos de sabores que se complementen, yo daba clase de pastelería y siempre se recomendaban vinos un poco más dulces para que no compitan con el postre, digamos quizás la acidez y otros vinos que no compitan con el dulzor del postre. ¿Qué buscamos cuando estamos complementando el vino con un plato? Igual que lo que hacías en pastelería, es decir, equilibrio, que cada quien, plato y bebida, estén presentes. Ahora, ¿qué buscamos? Buscamos complemento, no buscamos que nos guste, buscamos porque hay que entender que el maridaje tiene dos grandes grupos, hay varios, pero yo te los voy a resumir en dos grandes grupos, el maridaje por balance y el maridaje por contraste. Y para ello te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Un maridaje por balance es un steak, una carne sellada con pimienta o a las 3 pimientas, una carne guisada o estofada. Le puedes poner un merlot, un cabernet sauvignon, un syrah, ¿correcto? Ahí tenemos un maridaje por complemento, pero si lo que busco es un maridaje por contraste, ponemos por un ejemplo una tarta de queso azul, ¿ok? O queso azul simplemente, y al ser un sabor tan intenso, tan fuerte y de tanta permanencia, bueno, ¿con qué compito?
Con En que este caso, rompemos ¿con qué ese- rompemos? Exactamente. Entonces, ahí le ponemos un vino dulce, un Late Harvest, un cosecha tardía, un estilo Sauternes, tan famosos los vinos de Francia, o, ok. ¿por qué no?, un cosecha tardía. Entonces, lo que buscamos es que se complementen, donde el insumo, el plato que te llevas a boca con la bebida, pues generen una química donde ambos tengan protagonismo. El vino no es una bebida para que yo pueda digerir la comida, es para complementarla, Ok. es para realzarla, es para que crezcan juntos. Perfecto. Ahora, profe, otra pregunta que yo le iba a hacer. Una vez que el sommelier se gradúa, ¿se puede especializar por región? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que va a depender mucho de la ruta que coja el sommelier. Si bien es cierto, como carrera, una vez que concluyes, y hay que diferenciar que hay países donde la formación es de 1 año y hay países donde la formación dura 2 años, hasta 3. Ujú. Lo real es que tú luego puedes coger ciertas rutas. Te cuento, hay sommelier del té, hay el sommelier del habano, hay el sommelier del café. Ujú. Entonces, de alguna manera, complementan parte de los estudios de sumillería con estudios más especializados en bebidas, ¿no? Fusiones o en otros insumos que complementan. Hay sommelier del agua, porque se hacen catas de agua, o de Sí. aceites de oliva. Entonces, el sommelier viene de aquella persona que se dedica no solamente al servicio, sino también al tasting, al probar, al comparar. Entonces, sí, sí te puedes especializar, pero ya no como una carrera, como un estudio complementario, sino que creo que es parte de tu desarrollo. Y Ok. yo siempre recomiendo que para el sommelier es aquel, como todas las profesiones, no puedes dejar de estudiar, de prepararte, de leer y de catar. Ok. Profe, otra pregunta que le iba a hacer es, ¿en qué momento yo he trabajado como gerente de restaurante desde hace más de 10 años? ¿En ¿Ya? qué momento uno tiene que tomar la decisión de contratar un sommelier? Cuando estoy diseñando, o sea, yo como cocinero diseño menú y luego contrato un sommelier para hacer la carta. ¿En qué momento tengo que tener un sommelier en el piso? ¿Cómo decidimos cuándo es el momento indicado de tener a esa persona con nosotros? Una muy buena pregunta. Yo considero que desde un inicio, porque justamente cocina y salón no son dos islas, tienen que estar, tienen que manejarse de una manera totalmente integrada. Entonces, si no hay de pronto, ante tu respuesta yo te diría desde un inicio, desde que concibes el proyecto. Pero Ok, vamos a suponer que el sommelier se inserta ya cuando hay un restaurante de pronto instalado y ya tiene una carta, ok, ¿no? Yo diría que definitivamente ahí sí tiene que estar el sommelier, tiene que tener o brindarle el espacio para que se integre al tema de la cocina, ok. porque el sommelier es un trabajo de salón. Entonces, ¿cómo le ofrece a un comensal tal o cual vino si no conoce de los platos ni de los procesos de elaboración? Ok. Y ¿Correcto? digamos los restaurantes que, digamos, no tienen una carta tan amplia de vinos, solo contratarían el sommelier para diseñar la carta de vinos y luego quizás entrenar a los mesoneros a que lo expliquen. Puede Eso ser es. una opción, sí, me ha pasado a mí. Yo he trabajado en una cadena mira, de pollos a la brasa, bastante grande en Lima, Ok, que tenía meseros, tenía runners, tenía como un metro, un jefe de salón, y buscaron incorporar el vino. ok, Entonces, si tu capacidad no te da de pronto para tener porque tu carta no es muy amplia, pero sí definitivamente la gente que va a hacer servicio sí necesita una inducción, si necesita una capacitación, y ahí el sommelier podría complementar ese tipo de trabajo, ¿no? Que realmente sería excelente, ¿no? Yo lo veo como algo muy positivo. ok. Si tuviera que decirnos a partir de qué número de vinos contrataron sommelier, que en una carta de vinos, ¿cómo considera usted cuándo es el momento ya de, mira, ya tu carta es amplia, creo que es momento de que tengas a alguien en el restaurante para que te ayude con esto? Mira, si de pronto lo tuyo son de tener, hay restaurantes que tienen solamente 10 en su carta, 10 vinos, 15 vinos. Yo creo que ya a partir de un número importante, es por lo menos a partir de unos 30, 40 vinos, ya necesitas Ok, o alguien, o un sommelier, como la figura de un sommelier, o a partir también de que alguien del salón o de tu restaurante
sea el encargado. ¿Por qué? Porque puedes presentar problemas de pronto que el vino no está correcto, el tema de la rotación, el tema de qué pedir, inventarios. Efectivamente, el sommelier también hace ese trabajo. ¿Y sabes qué? Brindarle las condiciones de conservación al vino. Porque es una inversión comprar vinos, es como comprar joyas, hay vinos muy costosos y hay que saber cuidarlos y hay que brindarle las condiciones, porque si no se te echan a perder. Ok, perfecto. Ahora vamos a salirnos quizás de un poco del tema del restaurante y vamos a ir al consumidor común de vinos en casa. A mí me pasa personalmente que yo quiero probar vinos nuevos. Sobre todo yo estoy en Estados Unidos y me gustan mucho los vinos de California. Y llego a la licorería o al supermercado y la opción es tan grande que yo no sé por dónde comenzar. ¿Qué me recomienda que haga cuando yo voy y me encuentro con eso? Leer la etiqueta, ir buscando qué va con mi personalidad o con mis sabores. ¿Cómo comienzo yo dentro de esa amplia gama de vinos que encuentro? Correctísimo. Mira, en realidad yo creo que la gente tiene que primero definir qué me gusta. ¿Me gusta blanco? ¿Me gusta tinto? ¿Ok? Eso por ahí, o por qué no poner rosados, y bueno, podríamos seguir, burbujas, y qué sé, vamos a hacer un poco más sencillo, blancos y tintos, ¿ok? De pronto voy en la senda de los tintos, me dices, por ejemplo, que te gusta California, ya eso es un punto a tu favor. ¿Por qué? Porque ya estás destinado a una zona, ¿ok? Y es más sencillo irse a los tintos de California. Entonces, llego a California y digo, de pronto, quiero vino que tenga, es un vino que de pronto que lo que busco es un vino ligero, un vino que no necesariamente tengo que escorcharlo con tanta anticipación ni decantar. Puede ser un vino de diario, o de pronto es un vino que lo que busco es algo más formal, de pronto algo que me va a dar más tiempo y necesito hasta decantarlo. Entonces yo creo que ahí sí busco. ¿Qué me gustan? Las variedades intensas, fuertes, o me gustan las variedades donde hay más fruta, más ligeras. Ahí tengo otro camino, ¿ok? Entonces... Sobre eso, ¿qué tipos de vino? Vamos por ejemplo, a dividir los tipos de vinos entre rojos, blancos y rosados. Sí, sí. Y dentro de eso, ¿nos puede dar una explicación rapidita de, por ejemplo, qué características tiene cada uno? Bueno, mira, te cuento, el vino tinto solamente se hace de variedades tintas. ¿Y por qué lo menciono? Porque el vino blanco también se puede hacer de variedades tintas. Es decir, tú puedes encontrar un vino blanco de Malbec, pero ¿cómo así? Porque quien le va a dar color al vino es la piel de la uva, ¿correcto? Entonces, el vino tinto está más llevado a las sensaciones de frutas rojas, frutas negras, tiene tanino, esa robustez, esa sensación a veces que nos deja un poco de aspereza o de suavidad, dependiendo del vino, claro está, en boca, ¿no? Si yo lo que busco en el vino blanco, una gran característica, ¿qué cosa es del vino blanco? Frescura y acidez. Y está más llevado a las frutas blancas, las frutas amarillas, las flores blancas. Y el vino rosado es una mezcla. El vino rosado se puede hacer o de solamente variedades tintas, o se puede hacer de la mezcla de lo blanco con lo tinto. ¿Ok? Entonces, el vino rosado dentro del grupo de los tres es el vino que de pronto tiene la vida más corta. Es el vino de pronto más floral, sutil, busco elegancia. Es un vino de pronto que me permite tomarlo solo, no necesariamente acompañado, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo busco algo más robusto, algo más con frutas negras, rojas, especias, qué sé yo, me voy por los tintos. Flores blancas, amarillas, acidez, frescura, blancos. Y eso es un poco el estilo. Profe, y en base a los champán, los cavas y los espumantes, primero me parece interesante que a veces le llamamos champán a todo. Eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto. ¿Qué significa champán? ¿Qué significa cava? ¿Qué significa espumante? ¿Cuál es la que va ahí? Champán solamente, bueno, a ver, todos están dentro de las burbujas, de las bebidas con burbujas, ¿ok? ¿Pero son considerados vinos o no? ¿Perdón? ¿No te escuché? ¿Son considerados vinos?
¿o no? Sí, por supuesto que sí. Son vinos espumantes o vinos espumosos. Ok. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene el proceso? Bueno, es una clase, sería muy técnico quizás explicarlo, pero la diferencia está en que champán es una denominación de origen protegida, como lo es tequila, como es coñac, como es un armagnac, y solamente se hace en una región de Francia. Okay. ¿Qué es cava? Es un vino espumoso también, que se puede hacer del mismo proceso que champán, pero solamente le pertenece a toda España. Es decir, no puede haber cava en otra parte del mundo. Sparkling es sparkling wines, ¿no? Son vinos espumantes, vino espumoso, como se le llama en el mundo del habla hispana. Luego tenemos, por ejemplo, Prosecco, que es un estilo italiano. Luego Sekt en Alemania. Cada quien corresponde a la bebida de acuerdo a su localidad o a su denominación de origen. Yo últimamente he conocido más personas que toman más, es más común en ellos tomar champán o vinos espumosos que vinos normales. ¿En qué momento quizás es ideal tomar este tipo de vino? Mira, la bebida espumosa, el champán, el cava, el espumante, es una bebida que yo siempre está asociada a la celebración, a la algarabía, al lujo, a la fiesta, a la alegría, digo yo. Entonces, realmente no hay un momento. Yo creo, hay culturas que incorporan la bebida espumante desde una mañana. Hay coctelería que lleva bebida espumante y lo pueden poner... Aquí es muy famoso las mimosas. Aquí claro, las mimosas por supuesto. Entonces, está incorporado desde un brunch hasta una cena. Entonces, ¿en qué momento es el ideal? Yo creo que no hay un momento ideal. Yo creo que depende de la circunstancia, pero yo, hablando, por ejemplo, vamos a cenar un grupo de amigos a un restaurante X y de pronto uno de ellos pide carne, otro pescado, otros están a dieta como yo y piden ensalada. Entonces, ¿qué bebida? Dios mío, queremos pedir un vino, un poco complicado, que un solo vino calce con todos. El espumante siempre digo yo que es como aquella bebida noble, que es como un comodín, se va a adaptar, ¿no? Ahora, una última pregunta antes de que cerremos el tema de los espumantes. ¿Qué temperatura es la ideal? Porque siempre lo consideramos muy frío, pero también he leído que no es recomendable que esté demasiado frío. ¿Cuál es la temperatura ideal? La temperatura ideal del rango del espumante va aproximadamente de los 6 grados, 5 o 6 grados. Esa es la temperatura de servicio. Y qué bueno tu pregunta porque dices 5 o 6 grados, entonces yo lo tengo siempre en mi frigider. No. Nunca se guardan los vinos ni los espumantes en el frigider. Si lo vas a enfriar para luego servirlo, es válido. Pero para que sea tu cava de uso frecuente, no. Ok, perfecto. Profe, de verdad que súper contento con nuestra conversación. ¿Algo más que quiera agregar que le parezca que para este primer encuentro haga falta? ¿Algo que nos hayamos dejado por ahí que no tomamos en cuenta? Bueno, no, en realidad, primero, yo contenta, feliz de tener esta oportunidad de reencontrarme con gente a la cual uno aprecia, quiere, de ver crecimientos y desarrollos personales. Y nada, acá estoy a sus órdenes, cuando gusten, de repente en algún momento incorporar, de repente con platos determinados, de una gastronomía. No, estaba pensando, yo no quiero adentrarme mucho en la cata de vinos, que es porque el tema yo sé que es muy amplio, quizás podemos dejar un segundo encuentro para hablar directamente de cómo se cata un vino y las propiedades que estamos buscando en el vino. ¿Le parece? Me parece excelente porque eso es lo que la gente busca. Hay que beber más vino, pero hay que beber mejor, de la mejor manera. Está buenísimo esa frase y bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tomarse el tiempo. Vamos a hacer saludo otra vez y bueno, por el vino. Perfecto, entonces nada, un saludo por ustedes y desde acá, desde Lima, gracias, les mando un abrazo y todo mi cariño. Éxitos, salud. Gracias. Bueno, esto fue GastroTalk, la mesa está servida. Gracias por acompañarnos en este tema tan emocionante y tan apasionante como el vino. Muchas gracias por estar con nosotros.